tema de la conferencia que tenemos esta semana es "Ahora es el momento de estar despierto". Estará a cargo de nuestro hermano Eduardo García, que sirve con nosotros en la congregación Ajalbir. Adelante. Imaginémonos una joyería llena de piezas muy valiosas, anillos de oro, relojes muy caros, collares de diamantes. El dueño de esta joyería sabe que esto es muy atractivo para los ladrones, así que lo que hace es contratar a un vigilante que la proteja durante la noche. Pero después de cierto tiempo, este vigilante pues se acostumbra a su trabajo y una madrugada, ¿qué pasa? Se queda dormido. Así que mientras él duerme, entran unos ladrones que vacían todas las vitrinas y dejan la joyería vacía. A la mañana siguiente, el dueño encuentra esta joyería saqueada. ¿Qué salió mal? Pues que el vigilante se durmió cuando debería haber estado despierto protegiendo esas cosas valiosas. Pues lo mismo ocurre en sentido espiritual. No podemos proteger nuestra fe y nuestra esperanza si nos dormimos, sobre todo ahora que vivimos en los últimos días de este sistema de cosas, donde es muy fácil que se nos contagie las conductas y las formas de pensar de este mundo. Quizás empecemos a pensar que, es normal que dos personas sin estar casadas puedan vivir juntas, o elijamos algún tipo de entretenimiento que vaya en contra de las normas o los principios bíblicos. Esto podría decirse que es dormirse en sentido espiritual. Otra forma de manifestar somnolencia espiritual sería quizás no prestando atención a las advertencias de que se aproxima la destrucción de las personas que no sean obedientes a las instrucciones y los requisitos de Jehová. O quizás llegar a pensar que, falta mucho para que llegue ese día. Así que quizás puedo conseguir un mejor trabajo o buscar estudios superiores que, aunque no son cosas directamente malas, pueden hacer que empecemos a cabecear y dormirnos en sentido espiritual. Y un ejemplo de ello fue lo que le pasó a las personas del tiempo de Noé, que no escucharon y pensaron que como nunca había llovido tanto, era imposible que un diluvio ocurriera. Así que, al final, el resultado fue que murieron. Pero a diferencia de Noé, que él estaba despierto, ahí atento a las instrucciones de Jehová, ¿qué hizo? Pues construyó un arca, metió en él a su familia, a los animales, alimento para todos ellos, y gracias a eso, pues se salvó. De ahí que nosotros debamos evitar que se nos contagie esa actitud, esas conductas del mundo que nos rodea hoy día, y al final bajemos la guardia. Pero vamos a ver lo que nos dice la Biblia, la importancia de hacer esto. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. 1 Tesalonicenses 5, 6. Si lo tienen, allí dice: por lo tanto, no nos durmamos como hacen los demás. Quedémonos despiertos y mantengamos nuestro buen juicio. Aquí en este versículo el apóstol Pablo nos estaba invitando a no dormirnos como hacen los demás, sino que más bien estar atentos, vigilantes. Y una cosa que debemos tener siempre presente, como mencionábamos antes, es que estamos en los últimos días de este sistema de cosas. Así que debemos mantenernos ocupados haciendo lo que Jehová nos pide. Pero qué difícil es hacer esto, ¿no? A veces se nos complica mucho mantenernos despiertos en este mundo. ¿Pero por qué pasa eso? La verdad es que tenemos un enemigo muy poderoso actualmente, y es Satanás, el diablo, que su principal objetivo es que nos quedemos dormidos en sentido espiritual. De hecho, lleva miles de años diseñando este mundo de manera que cada vez se nos haga más difícil estar despiertos. Y Jesús nos advirtió de que esto pasaría. Dijo que habrían cosas que podrían distraernos y alejarnos de Jehová. Vamos a leerlo. Lucas 21, 34 y 35, para ver de qué cosas nos advirtió Jesús. Lucas 21, 34 y 35. Allí dice: pero vigílense a ustedes mismos para que su corazón nunca llegue a estar abrumado por comer en exceso y beber en exceso y por las preocupaciones de la vida, y de repente ese día los tome por sorpresa, como una trampa, porque vendrá sobre todos los que habitan en la superficie de la tierra. Como vemos aquí en este texto, debemos estar atentos a todas esas cosas que quizás podrían dañar nuestra amistad con Jehová y hacer todo lo posible por evitarlas.
Y decía al principio del versículo, del texto que leímos, decía, vigílense a ustedes mismos. ¿Pero qué significa esto de vigilarnos a nosotros mismos? Pues significa estar atentos a todas esas cosas que podrían dañar nuestra amistad con Jehová. De esta manera nos mantendremos en el amor de Dios. Es decir, vamos a poder evitar que Satanás cumpla su objetivo, que es, pues, por todos los medios posibles, dañar nuestra amistad con Jehová. Otro detalle que menciona el texto que habíamos leído, habla sobre las preocupaciones del día a día. ¿Cuáles podrían ser esas preocupaciones del día a día? Pues tenemos una ilustración que nos ayuda a entenderlo. Allí en esa ilustración podemos notar 3 situaciones que representan diferentes pruebas que sufrimos en nuestro día a día, ¿no? Quizás en la primera escena podemos ver allí a una mujer que está sentada revisando algunos papeles, algunas facturas. Su expresión, pues, demuestra que está muy preocupada. Esto puede representar los problemas económicos. Tal vez tenga que trabajar más horas para poder pagar todas las deudas que tenga o para cubrir las necesidades básicas de su familia. Este tipo de preocupaciones, cuánto estrés nos causan, ¿no? En la segunda escena, ¿qué podemos ver? Pues allí vemos una pareja que parece estar discutiendo, ¿no?, en la cocina y con sus hijos enfrente. Esto podría representar los problemas o los desacuerdos familiares. Situaciones que podrían quitarnos el ánimo y el gozo de servir a Jehová si no las manejamos de la manera correcta, ¿no? Y tercero, tenemos al final un hombre que está allí sentado frente a un doctor que le está mostrando quizás una radiografía. Su expresión es seria, ¿no? Así que estos sin duda son problemas de salud. Y este tipo de problemas, ¿verdad?, cuánto daño nos causan, ¿no? Quizás una mala noticia médica puede desanimarnos profundamente. Y eso es lo que desea Satanás. Muchas gracias por la imagen. Él desea que nos dé sueño, que nos durmamos en sentido espiritual. Es decir, que estas preocupaciones que veíamos antes, pues nos debiliten espiritualmente. Y por eso estamos seguros de que ninguno de nosotros quiere que él tenga esa satisfacción, que logre su objetivo, ¿no? Así que debemos seguir esforzándonos por mantenernos cerca de nuestro amoroso Padre Jehová. Y durante su ministerio, y después de su resurrección, Jesús resaltó muchas veces la necesidad de que nos mantuviéramos despiertos en sentido espiritual, vigilantes. De hecho, casi siempre en toda ocasión en la Biblia que se habla sobre el fin de este sistema de cosas, también se habla de que debemos estar atentos, vigilantes. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Lucas, capítulo 21 y el versículo 36. Lucas 21, 36, que lo podamos leer juntos. Allí dice, por lo tanto, manténganse despiertos y rueguen todo el tiempo que logren escapar de todas estas cosas que tienen que suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Aquí vemos cómo Jesús nos dice que debemos estar ahí al lado de Jehová, rogándole por su ayuda, para mantenernos despiertos. Lo cual nos transmite la idea de que la somnolencia espiritual no es ningún juego, es algo muy peligroso, que si no contamos con la ayuda de Jehová, no podríamos sobrevivir a ello. Así que, llegados a este punto, ¿qué le parece si nos hacemos un par de preguntas que nos ayudarán a saber si el espíritu de este mundo nos está influenciando y quizás, podríamos estar cabeceando un poco en sentido espiritual? Un autoexamen sincero y profundo nos puede dar la respuesta a esa pregunta. Podríamos hacernos preguntas como estas. ¿Cuál es mi reacción cuando leo en la Biblia o en nuestras publicaciones sobre la influencia de Satanás en este mundo y su intento por alejarnos de Jehová? ¿Tiendo a ignorarlos porque me parecen exagerados? ¿Les resto importancia porque pienso que por alguna razón a mí no me afectan? Si alguien me dice que se preocupa por mí, ¿me pongo a la defensiva? ¿Intento que quienes me rodean también les resten importancia a estos consejos de la Biblia? Pues la respuesta que le demos a estas preguntas nos va a poder ayudar a descubrir si quizás estamos cabeceando en sentido espiritual. Y ahora que sabemos cómo evaluar nuestra situación, surge otra pregunta. ¿Qué podemos hacer para mantenernos despiertos en este tiempo del fin? Pues vamos a analizar 4 consejos, 4 ayudas que tenemos para no dormirnos en sentido espiritual. Y empecemos con la primera. Haga más fuerte su amistad con Jehová. Y esto lo podemos entender pensando en el siguiente ejemplo. Una persona que quiere desarrollar un músculo de su cuerpo.
pues esta persona sabe que eso no se va a desarrollar por casualidad. Tiene que hacer ciertos sacrificios, ¿no? Por ejemplo, tiene que cuidar su alimentación, tiene que aumentar el consumo de proteína, añadir peso o intensidad a su rutina de ejercicios y sobre todo, ser constante. Si dejamos de hacer ese ejercicio, pues ese músculo al cabo de un tiempo pues se va a debilitar otra vez. Algo parecido pasa con nuestra amistad con Jehová. Si queremos que sea fuerte, debemos alimentarla y ejercitarla constantemente. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues orándole a Jehová. La comunicación con Él es fundamental. Leyendo la Biblia y meditando en lo que leemos y asistiendo a reuniones como estas. Cada una de estas actividades fortalece nuestra amistad con Jehová, igual que el ejercicio fortalece ese músculo. Y mientras más fuerte sea nuestra amistad con Jehová, más preparados estaremos para enfrentar este sistema de cosas tan malo en el que vivimos. Y también tenemos un consejo en la Biblia muy útil, Filipenses 1:10, que no hace falta que lo leamos. Allí se nos dice que nosotros debemos asegurarnos de las cosas más importantes. Porque, como ya mencionamos, este mundo fue diseñado por Satanás para que nosotros nos concentremos más de lo que deberíamos en otras cosas. Y eso nos lleva al segundo punto. No permita que este sistema lo distraiga y lo atrape. Y para ello tenemos otra ilustración. La segunda ilustración nos ayuda a entender este punto. Allí vemos dos personas caminando por un puente y abajo vemos lo que parece un gran laberinto. Y hay muchas personas allí intentando encontrar la salida. Este laberinto puede representar el sistema de cosas en el que estamos viviendo, lleno de distracciones o caminos que podrían llevarnos a desviarnos del camino correcto. De hecho, sería muy fácil caer en pasatiempos que, aunque no son directamente malos, podrían llevarnos a perdernos en ese laberinto. Quizás dedicar mucho tiempo a las series esas que tanto nos gustan, o la lectura de algún libro, pasar mucho tiempo en las redes sociales, querer tener lo último o lo más nuevo, estar constantemente pendiente de los eventos deportivos o de las últimas noticias. Son cosas que, si no controlamos el tiempo que le dedicamos, podría ser igual que ese laberinto, que nos perdamos en sentido espiritual. Muchas gracias por la imagen. Así que sería bueno que nos preguntáramos con sinceridad, después de dedicar tanto tiempo a estas actividades, ¿terminó cansado y sin ánimo para predicar o para asistir a las reuniones? Así que nuestro objetivo será utilizar ese puente que veíamos en la ilustración para que podamos dedicarle todo el tiempo posible al servicio a Jehová. Y es que Satanás, igual que un hábil cazador, él utiliza este tipo de cosas como trampas para alejarnos poco a poco de Jehová. Muchas veces, como decíamos antes, esas trampas no son peligrosas a simple vista, pero pueden terminar atrapándonos, valga la redundancia, si no estamos atentos. Por eso, pidámosle a Jehová, roguémosle, como decía el texto que leímos, que nos ayude a examinar nuestro corazón y ver si alguna de estas trampas ha empezado a hacer efecto en nuestro corazón, o quizás está cambiando nuestra manera de pensar o de actuar. Sin duda, todos deseamos que llegue el día en que Satanás sea destruido, pero mientras tanto debemos estar muy atentos para no caer en sus trampas. Debemos hacer todo lo posible por poner en práctica los principios bíblicos y no distraernos de hacer lo que a Jehová le agrada. De esta manera será mucho más fácil obedecerle y conservar su amistad para siempre. Ahora pasamos a la tercera ayuda. Esté muy atento al cumplimiento de las profecías bíblicas. Y Jesús, en el capítulo 13 de Marcos, utilizó una comparación que es muy práctica para este tema. Es muy sencilla, pero muy profunda. Habla de un portero que él tenía que esperar a que su amo volviera de un largo viaje. Pero bueno, él no sabe a qué hora va a regresar. No sabe si será por el día, a la noche, en la madrugada, al amanecer. Así que su responsabilidad es mantenerse despierto y alerta, especialmente en esos momentos en los que es más fácil que el sueño le venza, cuando ya está de noche, todo calladito. Así que, de forma parecida, nosotros también vivimos un momento en el que, en sentido espiritual, este mundo está en un sueño muy profundo. Muchas personas pues no prestan atención a estas señales que están en la Biblia, ni a las advertencias que salen en ella. Así que nuestra principal lucha es mantenernos espiritualmente despiertos mientras otros en este mundo no lo hacen.
¿Qué puede pasar si nos cuesta estudiar estas profecías bíblicas? Quizás nos parezca un poco aburrido o nos cueste simplemente sentarnos a dedicar el tiempo que debemos. Pues podemos pensar en otro ejemplo. Una persona que tiene hipertensión o le detectan algún problema de tensión. Pues el médico le va a recomendar que coma bajo en sal. Y quizás esto al principio pues no le guste. ¿Pero qué va a hacer? Pues al final va a dedicar todo el esfuerzo que requiera para comer así, porque sabe que va a proteger su salud. Pues en sentido espiritual pasa exactamente lo mismo. Aunque requiera disciplina y esfuerzo sentarnos a estudiar las profecías bíblicas, pues al final esto nos protege nuestra espiritualidad y nos mantiene fuertes. Así que esos hábitos de estudio personal, la asistencia a las reuniones regularmente, es muy importante. No son simplemente actividades que hacemos por rutina, son medios que Jehová nos da para que podamos fortalecer nuestra fe y mantenernos espiritualmente despiertos. Y un aspecto fundamental de esa fe es tener siempre presente el día de Jehová, repasar de vez en cuando las profecías bíblicas de que vivimos en el tiempo del fin de este sistema de cosas. Eso nos ayuda a entender que estas profecías son muy útiles, son muy importantes. Por ejemplo, prestar atención al desarrollo de los acontecimientos mundiales puede fortalecer nuestra convicción en ello. Quizás vemos en las noticias, ahora muy seguido, informes sobre guerras, terremotos, violencia, el deterioro de nuestro planeta, que no simplemente estamos observando noticias del mundo, estamos viendo profecías hacerse realidad. Y la Biblia decía que estas cosas iban a caracterizar los últimos días. Así que, en lugar de dejarnos adormecer por la rutina o por las distracciones, estos recordatorios nos ayudan a mantenernos alertas. Porque al igual que el portero sabía que tenía que esperar a su amo en cualquier hora que llegara, pues nosotros también seguimos cultivando buenos hábitos espirituales, estudiando y asistiendo a las reuniones y reflexionando en las profecías. De esta manera nuestra fe se mantiene fuerte y seguimos despiertos, preparados, esperando a que Jehová actúe. Y esto nos lleva al cuarto punto: ayude a otras personas a despertar. Así es, la predicación también nos mantiene alertas, nos mantiene despiertos, pues enseñamos a otras personas lo que dice la Biblia. Debemos tener en cuenta que sin importar que las personas del territorio nos escuchen o no, nuestra obra honra a Jehová y desempeña un papel clave en el cumplimiento de su propósito. Qué privilegio, ¿no? Participar junto con Jehová en ese propósito. Así que es muy importante hacer discípulos, pero bueno, quizás hayan algunas dificultades que nos hagan un poco difícil cumplir con este papel, o quizás no pudiéramos hacer tanto como quisiéramos. Vamos a mencionar 3 dificultades que tenemos para predicar y cómo las podemos contrarrestar. La primera, quizás no sentirnos capaces de dar más a Jehová. Quizás algunos publicadores son un poco más mayores o tienen problemas de salud. Si ese es nuestro caso, podemos pensar en unas valiosas lecciones que nos dejó la pandemia, ¿no? Cómo predicábamos y dábamos estudio por teléfono o por videollamada. Quizás también podríamos intentar variar el horario en el que tenemos para predicar. A veces muchas personas quisieran estudiar la Biblia, pero no pueden en los horarios en los que nosotros normalmente salimos a hacerlo. Así que podríamos ofrecernos quizás para dar un curso bíblico muy temprano por la mañana, aunque no nos guste un poco madrugar, o quizás muy tarde por la noche. Otro reto que tenemos para la predicación: nos cuesta adaptarnos a los nuevos métodos y las nuevas herramientas. Y es que nuestra manera de predicar ha cambiado muchísimo durante los últimos años. Ahora utilizamos una publicación principal: Disfrute de la vida para siempre. Y este exige que nos preparemos muy bien para las clases y de manera individual para cada estudiante. Ahora leemos menos párrafos, conversamos más, usamos más vídeos y más herramientas electrónicas como el JW Library. ¿Y qué pasa si nos cuesta utilizar estas herramientas? Pues no pasa nada, podemos pedirle ayuda a cualquier persona que nos ayude, que nos enseñe. Y si nos cuesta adaptarnos, porque quizás preferimos hacer las cosas como siempre lo hemos hecho, pues con la ayuda de Jehová y de nuestros hermanos vamos a poder adaptarnos más fácilmente y disfrutar
de las clases de la Biblia. Y esto es algo que puede pasar, porque, por ejemplo, en la Atalaya de julio del 2021, un precursor regular, una persona que dedica mucho tiempo a la predicación, dijo lo siguiente: este nuevo método es un soplo de aire fresco para el estudiante y también para el maestro. Sin duda, todos estos cambios son positivos. Y qué bueno, ¿no?, que podamos nosotros decir lo mismo que esta persona. Tenemos otra dificultad. Nos parece que en nuestro territorio es difícil iniciar un curso bíblico. ¿Qué pasa si pensamos esto? Pues bueno, puede que algunas personas no estén interesadas en nuestro mensaje o incluso estén en contra directamente de nuestra obra. ¿Qué nos puede ayudar a mantener una actitud positiva frente a este reto? Pues podemos recordar que este mundo tan inestable, pues las circunstancias de las personas cambian muy rápidamente y que quienes quizás no muestran interés un día, puede que más adelante cambie sus circunstancias y se den cuenta de su necesidad espiritual. Jehová es el dueño de la cosecha. Él quiere que nosotros sigamos sembrando y regando, y ya Él se encargará de hacer crecer esa semilla. También nos anima mucho recordar que, aunque ahora mismo no dirijamos un curso bíblico, Jehová no nos recompensa por nuestros resultados, sino por los esfuerzos que hacemos. Así que no se desanime. Jehová valora mucho el esfuerzo que hacemos. Así que, sin duda, ser adaptables y pedirle a Jehová su Espíritu Santo para que nos ayude, nos motiva y nos ayuda a hacer más por Jehová. Y si estamos ocupados en el servicio a Jehová, pues estamos despiertos en sentido espiritual. ¿Recordamos cuáles eran esas 4 ayudas que teníamos para rechazar el espíritu del mundo y estar despiertos? Pues la primera, hacer más fuerte nuestra amistad con Jehová. Veíamos el ejemplo de ese músculo que hay que fortalecerlo constantemente. No permitir que este sistema nos distraiga y nos atrape. Evitar estar como en ese laberinto que veíamos en la imagen. Estar muy atentos al cumplimiento de las profecías, que quizás aunque no nos guste mucho el estudio, poco a poco con disciplina lo podemos lograr. Y cuarto, ayudar a otros a despertar mediante la predicación. Seguro que si seguimos estas ayudas vamos a poder mantenernos despiertos, tomando en cuenta que el día de Jehová se acerca. Sin embargo, durante estos últimos días nos enfrentamos a otro peligro. ¿Cuál es? Pues vamos a leerlo. Los invito a que por favor vayamos esta vez a 1 Tesalonicenses, versículos 5 del 1 al 3. 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 3. Allí dice: ahora bien, hermanos, no necesitan que se les escriba nada sobre los tiempos y las épocas, porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. Para este texto tenemos otra imagen. El día de Jehová tomará a muchos por sorpresa, porque cuando se dé ese anuncio, como vemos allí, muchas personas se creerán que los gobernantes mundiales han logrado conseguir que este mundo sea un lugar más seguro. Sin embargo, la realidad es que, como decía el texto, será una destrucción repentina, estallará la gran tribulación y será como lo vemos aquí. Un momento estamos así y al siguiente de la otra forma. Muchos creerán que esa mentira de paz y seguridad se ha logrado, pero nosotros sabemos que estos sucesos que están teniendo lugar en nuestros días están en la Biblia. Muchas gracias por la imagen. Así que ahora es el momento de despertar. Si usted es un estudiante de la Biblia, lo animamos a que dé pasos firmes para que no se deje llevar por la somnolencia espiritual que hablábamos al principio. Y si somos ya testigos de Jehová, pues esto también nos aplica. Es momento de tomar acción, porque cuando empiece la gran tribulación ya será demasiado tarde. Pero, ¿cómo podemos estar seguros o cómo nos podemos asegurar de afrontar esas pruebas? Pues lo principal, la oración, pedirle ayuda a Jehová. Luego también tenemos que acudir a su palabra y entender lo que Él piensa sobre cierto asunto que querramos decidir. La Biblia en Proverbios 3, 5 y 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Así que, como vemos, solo Jehová puede darnos las fuerzas que necesitamos, puede ayudarnos a tener una fe fuerte
que impida que nos quedemos dormidos en medio de la batalla y perdamos nuestra vida. Recordamos esa ilustración que mencionamos al principio, aquel ladrón que tenía que verse, vigilante, que tenía que haberse quedado despierto para evitar que entraran los ladrones. ¿Qué pasó? Pues él se quedó dormido y al quedarse dormido pues no pudo proteger lo que era más importante. Bueno, eso mismo nos pasa a nosotros. Hoy tenemos que proteger algo muy valioso, nuestra vida y nuestra amistad con Jehová y la esperanza que tenemos de vivir para siempre. Así que ahora es el momento de estar despiertos, prestando atención a esos recordatorios que Jehová nos da mediante su palabra, su organización. Y si lo hacemos, podremos mantenernos firmes, superar todas esas pruebas y evitar caer en cosas que quizás nos puedan entrampar y dejar que Satanás también se salga con la suya. Podemos tener la maravillosa oportunidad de sobrevivir al fin de este sistema de cosas y vivir para siempre bajo el cuidado amoroso de nuestro Padre Jehová. Así que, como decía el título de este discurso, ahora es el momento de estar despiertos. Gracias a Jehová por esta magnífica instrucción y al hermano Eduardo García por darnos este discurso tan práctico para nuestros días. La próxima semana estamos también invitados a asistir al discurso especial del 2026, que tendrá el tema ¿Quién salvará el planeta? Ahora continuaremos con la reunión por medio del estudio de la Atalaya que dirige nuestro hermano Óscar Martínez. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra reunión. Estamos doblemente despiertos, ¿verdad? Porque hemos escuchado un discurso que nos ha animado a eso y vamos a estudiar la Biblia con la ayuda de la Atalaya. Una canción alaba a Jehová y sirve como transición a esta parte. Si podéis cambiar de posición, la entonamos. La canción es la número 45 y el título de la misma, La meditación de mi corazón. Canción 45. Pues vamos a analizar juntos el artículo de estudio que tiene como tema ¿Cómo vencer los sentimientos negativos? Y alguien que dijo bajo inspiración, Pablo, en Romanos 7:24, ¡qué desdichado soy! Tenía esos sentimientos. Bueno, ¿tenemos todos sentimientos negativos? A veces sí. Como somos personas imperfectas, los tenemos. ¿Pero qué dice el título del artículo? ¿No podemos hacer nada? Sí, es positivo, ¿verdad? Indica que podemos vencer esos sentimientos. Y vamos a hablar de alguien como el apóstol Pablo, un gigante en sentido espiritual, pero que tuvo sentimientos negativos. Así vamos a ver lo que podemos hacer, como dice el tema, cuando nos asaltan pensamientos y sentimientos negativos, con la idea optimista de que podemos vencerlos. Pues excelente, vamos a cubrir el artículo juntos, una cordial invitación para que todos ofrezcamos comentarios breves que permitan que, si posible es, comentemos todos. Abordamos la lectura y el análisis del artículo, el hermano Montemayor es nuestro lector y leemos 1 y 2, por favor. ¿Qué imagen tenemos del apóstol Pablo? Quizás lo veamos como un misionero valiente, un maestro hábil o un escritor de muchos libros de la Biblia. Y así es. Pablo fue todo eso, pero también fue un hombre de emociones intensas y, como muchos de nosotros, a veces tuvo que luchar contra sentimientos negativos. En su carta a los Romanos, Pablo expresó algunos sentimientos con los que probablemente nos sintamos identificados. Aunque era un cristiano fiel, tenía una lucha interna entre su deseo sincero de hacer la voluntad de Dios y su inclinación imperfecta a hacer cosas malas. Además, a veces se sentía mal al recordar su pasado y se sentía frustrado porque tenía un problema que no mejoraba. Gracias. Vamos a leer Romanos 7, 21 al 24. ¿Y quién nos lo lee? Hermano Pérez, Delfín. Por lo tanto,
Me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso. Cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo. Soy por dentro, de veras le agrada la ley de Dios, pero en mi cuerpo veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¡Qué desdichado soy! ¿Quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte? Muy bien, muchas gracias. Qué franqueza, ¿verdad? De Pablo, y que Jehová lo haya dejado en la Biblia. Bueno, la pregunta: ¿cómo se sentía a veces el apóstol Pablo y por qué es posible que nos identifiquemos con él? A Pilar. Aquí. Pues como hemos leído en el texto, a veces tuvo que luchar contra sentimientos negativos, a pesar de ser un misionero valiente, un maestro hábil, un escritor de muchos libros de la Biblia, pero aún así estos sentimientos le invadían de vez en cuando. Muy bien, excelente. Vamos a ver. Hermana Rodríguez, Raquel. Sí, como hemos leído, él se sentía desdichado porque tenía una lucha interna. Por un lado, él quería hacer la voluntad de Jehová, porque como se ha comentado, era un cristiano muy fiel, pero por otro lado, su imperfección le impulsaba a hacer cosas malas. Así era. Muy bien. Hermana García, Lina. Y también tenía que luchar contra lo que anteriormente había hecho. Se sentía mal y debido a la imperfección le parecía que no adelantaba. Así es. Muy bien. Hermana Alonso. Así que encontramos en las palabras del apóstol Pablo un gran ejemplo para nosotros, porque siempre hablamos del apóstol Pablo como alguien muy fiel, pero también tuvo muchos deseos que no eran correctos. Así que esto nos da la idea de que a nosotros a veces nos puede pasar igual, pero reconocer lo que él decía: quiero hacer la voluntad de Jehová, pero mi cuerpo a veces no me lo permite. Así que qué buen ejemplo a seguir. Muy bien. Excelente, pues vamos a leer el 3. Aunque Pablo tenía esa lucha, no se dejó vencer por los sentimientos negativos. En este artículo veremos por qué el apóstol a veces se sentía desdichado, qué lo ayudó a lidiar con los sentimientos negativos y qué podemos hacer nosotros para ganar también la batalla. Muy bien. Bueno, el tráiler del artículo. ¿Qué veremos en este artículo? Dani. Veremos de por qué el apóstol Pablo a veces se sentía desdichado y qué lo ayudó a lidiar con los sentimientos negativos y qué podemos hacer nosotros para ganar también la batalla. Muy bien, excelente. Un matiz que hay que hacer en todo este enfoque, hermana Pusak. Sí, la nota aclara que los consejos y sugerencias de este artículo aplican a sentimientos puntuales de tristeza, desánimo o frustración y no a una enfermedad. Muy bien. En cuyo caso, ¿qué sería necesario hacer, verdad? Hermano San Nicolás, sala auxiliar. Claro, hay que ver la diferencia y, como vamos a ver en el artículo, si tenemos esos sentimientos negativos podremos hacer algo, pero si tenemos y vemos que es una enfermedad, entonces quizás se nos recomienda a lo mejor buscar atención médica para orientar ese problema, para tener una solución. Muy bien, excelente. Pues hemos visto las ideas sencillas de introducción. Vamos a analizar estas 3 ideas que son los subtítulos de nuestro artículo. Pues vamos a entrar en la situación del apóstol Pablo y leemos con Ernesto el 4. Las cosas que hizo en el pasado. Antes de hacerse cristiano, Pablo, o Saulo, como se lo conocía entonces, hizo cosas que después lamentó. Por ejemplo, vio con buenos ojos el asesinato de Esteban y también persiguió ferozmente a muchos cristianos. Muy bien, pues vamos a comentar el párrafo 4.
¿Cuál es una de las razones por las que Pablo tuvo sentimientos negativos? Lo tengo pactado el párrafo, lo siento. Lea, Salvanés. Las cosas que hizo en el pasado le hacían sentir mal. Muy bien, excelente. Hermana Bedlar. Vemos un ejemplo de algo que hacía, que era cuando se mató a Esteban. Él estaba allí y estaba guardando los mantos a los que lo estaban apedreando. Y luego, después, dice la Biblia que comenzó ese día una gran persecución, y unos versos después dice que Saulo empezó a atacar ferozmente a la congregación. Puede ser que Pablo era una persona con iniciativa en toda esa persecución, y claro, eso la hacía sentir mal cuando luego se hizo cristiano. Muy bien, excelente. Hechos, por ejemplo, capítulos 8 y 26, que indica en cuanto a los sentimientos de Pablo en esta asignación. Hermano León, David. Sí, podemos decir que llevaba la delantera en esta persecución. En el versículo 3 del capítulo 8 dice que los atacaba ferozmente y que invadía casa tras casa arrastrándolos afuera. Así que su determinación era muy fuerte de perseguidor enconado de los cristianos. Muy bien. Hermano Morón. Y además en el 26.9 dice que estaba convencido de usar todos los medios posibles para luchar contra el nombre de Jesús. Así que lo tenía claro y así lo efectuó. Así fue. Muy bien. Hermana Felicia. Sí, por otra parte, como él era uno de los principales del Sanedrín, pues tenía el apoyo de esos sacerdotes principales, y por eso, como se menciona en Hechos 26, 9 al 11, específicamente el versículo 10, y dice que tenía la autorización. Entonces él se sentía apoyado, como dicen, y entonces por eso perseguían a los cristianos. Pero realmente lo hacía era porque él creía que estaba haciendo lo que era correcto, pero estaba equivocado. Muy bien. Pues una mochila que tenía Pablo, ¿verdad?, que tuvo que llevar el resto de su vida. Avanzamos. 5 ahora. Después de hacerse cristiano, el apóstol Pablo en ocasiones se sintió culpable al recordar su pasado, y es posible que sus sentimientos se volvieran más intensos con el paso de los años. Por ejemplo, en su primera carta a los cristianos de Corinto, allá por el año 55, escribió: «No merezco ser llamado apóstol, pues perseguía la congregación de Dios». Unos 5 años más tarde, en su carta a los Efesios, dijo que se consideraba inferior al menor de todos los santos. Y en una de las cartas que le escribía a Timoteo, admitió que antes de hacerse cristiano era blasfemo, perseguidor e insolente. ¿Nos imaginamos cómo debió de sentirse Pablo al visitar a las congregaciones y encontrarse con algunos cristianos a los que había perseguido o a sus familiares? Muy bien, qué buen párrafo, ¿verdad? Podemos trocear los sentimientos, si os parece bien. Cubrimos cada uno. ¿Qué sentía Pablo al recordar su pasado? Vamos a ver. Sara Barbero. El apóstol Pablo en ocasiones se sintió culpable al recordar su pasado. Muy bien, estupendo. Berta, un segundo, por favor, que llega el micro. Si no, no te escuchamos. Bueno, realmente después que él se hizo cristiano, dice que él pensó que él no merecía ser llamado apóstol. Pues él no merecía seguir siendo llamado apóstol, porque dice que él perseguía a la congregación de Dios. Es verdad, muy bien. Vamos a ver. Hermana León, Laura. Esos sentimientos los seguía teniendo, así que 5 años más tarde también dijo en Efesios 3:8 que se sentía inferior al menor de todos los santos. Vaya. Muy bien.
Vamos a ver. Hermana Morón. Y el texto de 1 Timoteo 1:13 también pudiera haber utilizado como excusa que era ignorante en el sentido de lo que estaba haciendo y él no tenía fe. Sin embargo, el hecho de que el propio Jesús le hubiera mostrado misericordia no era suficiente para ayudarle a quitar estos sentimientos que le afectaban. Es verdad, muy bien. Hermana González, Caro. Y a diferencia de otras heridas, no es algo que curara con el tiempo, todo lo contrario, parece que con los años él se sentía todavía más culpable. Y quizás se apunta a un detalle interesante al final del párrafo, que quizás le molestara más la conciencia al encontrarse quizás con algunos antiguos cristianos a los que había perseguido a ellos o a sus familiares cuando visitaba las congregaciones. Muy bien, qué buena reflexión, ¿verdad? Pues ya tenemos todos los sentimientos de Pablo. Hermano Gerson. Y esa lucha de los sentimientos de Pablo negativo lo podemos comparar como cuando el año pasado estuvimos, el verano pasado, quizás fuimos a la playa, tenemos buenos recuerdos, pero en el caso de Pablo ocurría lo contrario. Cada vez que olemos un olor a playa nos recuerda esos momentos felices que estuvimos ahí. El caso de Pablo era diferente cuando veía a los hermanos, quizás escuchaba las voces, lugares, entonces eso hacía que su lucha fuera más dura. Muy bien. Hermano López, José Luis. Sí, de hecho, cuanto más conocimiento tenemos de la verdad, más cuenta nos damos de todos los errores que hemos cometido en el pasado y más nos pesan. Es cierto, muy bien. Hermana Rengel. Sí, se ve que Pablo estaba viviendo una especie de tortura, ¿no? Porque era un sufrimiento real el que tenía y se hacía más intenso con el tiempo. Muy bien, pues habéis comentado muy bien cuáles eran sus sentimientos. Vamos a ver otra cosa que le hacía sufrir a Pablo. La leemos en el 6. Una espina en la carne. Pablo escribió que había algo que le causaba mucho dolor y lo comparó a una espina en la carne. No explicó si se trataba de un problema físico, emocional o de otra clase. Sin embargo, sus palabras dan a entender que era algo que le hacía sufrir muchísimo. Muy bien. ¿Qué otra cosa hacía sufrir a Pablo? Hermana del Río. Pues era algo que él comparó con una espina en la carne. No se sabe exactamente muy bien qué es. Podía ser un problema emocional, físico, en fin, de cualquier otra clase, pero como bien dice la nota al final, lo que fuera le atormentaba enormemente. Es verdad. ¿Pistas de lo que pudo haber sido que aparecen en la nota? Como dijo muy bien Mari Carmen, no sabemos, ¿verdad? Exactamente. Hermana Smith. Sí, apóstol Pablo indica aquí en la nota de que tenía problemas con la vista o algo que le habría dificultado escribir y realizar su ministerio. O también es posible que se refería a la ansiedad que le producía algunos falsos maestros. Es verdad. ¿Y qué citas bíblicas nos orientan por ahí, hermana Barbero? Sí, en 2 Corintios 12:7, ahí Pablo también a esta causa de dolor la llama un ángel de Satanás, y es que de esta manera él da a entender que pues Satanás aprovecha cualquier sufrimiento, tanto el físico como el emocional, pues para desanimar a los siervos de Jehová. Así es. Hermana Alarcón. Aquí, el que queráis, tercera fila. Y en Gálatas 4:15 podemos ver que Pablo emplea una figura retórica común para destacar cuánto cariño le tenían los gálatas. Y es que menciona al final que habrían estado incluso dispuestos a sacarse los ojos y dárselo a él, por lo que podríamos ver que quizás podría ser un problema físico. Muy bien. Y gracias por las manos, ¿eh? El problema que tengo es no repetir si puedo. Vamos a ver. Hermano Reyo, sala auxiliar. Sí, en Gálatas 6:11 menciona que tenía que escribir con letras tan grandes con su propia mano, lo que da a entender que el problema era en la vista. Y eso lo podemos entender los que tenemos presbicia, porque necesitamos ver las letras más grandes para poder verlas mejor. Muy bien.
Pero no pierdas el ánimo, ¿eh? Por esto. Hermano Castillo. Sí, en 2 Corintios 10:10 se habla de los falsos maestros que le hacían pasar mal, porque decía, sus cartas son de peso, enérgicas, pero su presencia es débil y su forma de hablar despreciable. O sea, era una crítica feroz contra él y no creo que eso le viniera muy bien. Muy bien, quizá era eso, ¿verdad? Excelente, pues Pablo es curioso porque Pablo tenía el poder de poder sanar a otros. Incluso levantó a algunos de entre los muertos, a Eutico, ¿verdad? Sin embargo, si este era el problema o el otro, ahí todo tuvo que frustrarle a Pablo un poco. Vamos a ver cómo se sintió. 7. Sus imperfecciones. Pablo tenía una lucha con los aspectos negativos de su personalidad. Aunque quería hacer lo correcto, su naturaleza imperfecta lo empujaba hacia otra dirección. Ponía todo su empeño en mejorar, pero reconoció que esa era una batalla constante. Seguro que se sentía muy frustrado cuando sus defectos volvían a asomar la cabeza. Muy bien. Romanos 7, 18 y 19. María Riau. Gracias. Porque sé que no hay nada bueno en mí, es decir, en mi carne, pues aunque deseo hacer lo que está bien, no soy capaz de hacerlo, porque no hago las cosas buenas que deseo hacer, sino que practico las cosas malas que no deseo. Gracias. Pues ahora con esta base bíblica, ¿cómo hacían sentir a Pablo sus imperfecciones? Vamos a ver. Hermano Rodríguez, Pedro Luis. Pues frustrado, porque aquí nos identificamos, yo creo que muchos de nosotros, cuando trabajas por algún aspecto de personalidad y ves que caes, o una vez y otra. Entonces, el apóstol Pablo, pues eso es lo que le pasaba. Él decía que se esforzaba, pero que su personalidad volvía, la que él quería eliminar. Así es, muy bien. Y vamos a ver, familia Rodríguez, Juli, me parece. Sí, soy yo. Estupendo. Lo importante de Pablo es que él reconoció, si leemos 1 Corintios 9:27, reconoció que era una batalla constante. Y como vimos, y ya decía antes en el párrafo 3, no se dio por vencido. Y ahí está su ejemplo y su lucha que todos tenemos en algún aspecto. Muy bien, muchas gracias, Juli, sigas mejorándote. Hermano Cammayó. Y precisamente Pablo refleja muy bien esa frustración, ¿no?, en las palabras que hemos leído de Romanos, concretamente cuando él afirma que no es capaz de hacerlo, ¿no? Y es que la imperfección a día de hoy no tenemos esa capacidad, ¿verdad?, de solucionarlo, ¿no? Por eso nos puede generar esa frustración que sentía Pablo. Muy bien. Excelente, pues hemos cubierto el subtítulo. ¿Por qué hemos visto que Pablo se sentía a veces tan bajito, con sentimientos negativos? En negrita están las 3 ideas, ¿verdad?, de por qué se sentía así. Hermana Génesis. Sí, por errores que hizo en el pasado, por una espina en la carne y por sus mismas imperfecciones. Así es. Muy bien. Pues ahora vamos a ver cómo Pablo logró, no dice solucionar por completo, lidiar, una expresión torera, atenderlo como mejor pudo esos sentimientos negativos. Leemos con Ernesto el 8. Como se ve en sus cartas, Pablo reflexionaba en cómo el Espíritu de Dios podía ayudarlos a él y a otros cristianos a luchar contra las malas tendencias y vencerlas. En muchas ocasiones habló de los deseos y las prácticas que los cristianos deben evitar para agradar a Jehová. Seguro que meditaba en sus propias imperfecciones, buscaba guía en las Escrituras y pensaba en medidas específicas para hacer cambios. No tenemos ninguna duda de que aplicaba en su propia vida los consejos que les daba a los demás. Muy bien. ¿Qué hacía seguramente Pablo para luchar contra sus imperfecciones? Chloe, San Nicolás.
reflexionaba en cómo el Espíritu de Dios podía ayudarlos a él y a otros cristianos a luchar contra las malas tendencias. Estupendo. Hermano Rodríguez, Antonio. Gracias. Y efectivamente lo hace muy claro el texto de Gálatas 16, cuando dice: así pues les digo, sigan andando de acuerdo con el Espíritu y así no harán realidad ningún deseo de la carne. Evidentemente estaba recomendando el Espíritu de Dios y seguro que meditaba en sus propias imperfecciones, buscaba guía en las Escrituras y pensaba en medidas concretas para hacer los cambios necesarios. Pero siempre, como dicen, dijo a los Gálatas, de acuerdo con el Espíritu de Dios. Muy bien, excelente. Hermano Alonso. Pablo confiaba en la ayuda del Espíritu Santo, pero ponía en práctica los consejos que recibía. Quiere decirse que es como cuando estamos enfermos, si nos mandan un medicamento, no lo tomamos, no va a hacer efectos. Por eso es que Pablo buscaba la ayuda, pero trabajaba en los consejos que le daban y así los aplicaba en su vida. Muy bien, excelente. Pues estupendo, ya hemos visto lo que seguramente hacía Pablo. Vamos a ver 9 y 10 ahora. Aunque Pablo a veces se desanimaba, había muchas cosas que lo ayudaban a no perder la alegría. Por ejemplo, se sentía feliz al oír las cosas buenas que le contaban sus compañeros de viaje sobre las congregaciones. También lo llenaba de alegría contar con buenos amigos. Y le hacía feliz saber que tenía la aprobación de Jehová y podía servirle con una conciencia limpia. Incluso estando preso en Roma, les dijo a los cristianos: alégrense siempre a causa del Señor. ¿Verdad que eso no es lo que diría alguien que está consumido por los sentimientos negativos? Cuando lo asaltaba un pensamiento negativo, Pablo enseguida procuraba cambiar el chip y centrar su mente en ideas positivas. Algo más que ayudó a Pablo a luchar contra los sentimientos negativos fue meditar en el rescate y verlo como un regalo que Jehová le había dado a él. Así se convenció de que gracias al sacrificio de Jesús, Jehová había perdonado sus pecados y seguiría haciéndolo. A pesar de sus errores del pasado y sus imperfecciones, Pablo pudo servir a Dios con alegría. Muy bien. Vamos a leer Efesios 1:7 y nos lo va a leer la hermana Taborda. Por medio de él conseguimos la liberación, por rescate mediante su sangre. Sí, el perdón de nuestras ofensas, según las riquezas de la bondad inmerecida de Dios. Muy bien. Hasta William estaba ahí atento a la lectura. Qué bien. Vale, pues ahora con esta base bíblica podréis incluir las ideas que están en este versículo. ¿Qué ayudó a Pablo a luchar contra los sentimientos negativos? Sebas, seguimos en familia. Por ejemplo, se sentía feliz al oír las cosas buenas que le contaban sus compañeros de viaje sobre las congregaciones. Muy bien, estupendo. Era una cosa en la que centrarse, ¿verdad? Vamos a ver, hermana González Puri. Pues él también se sentía feliz porque sabía que Jehová le había perdonado y que le tenían en gran estima. Entonces él solamente pensar que Jehová ya se acordaba de él, ya para él estaba muy feliz. Muy bien, estupendo. Hermana Cardona. Y qué bonitas las palabras de 2 Timoteo 1:3, cuando él dice: le estoy agradecido a Dios, a quien doy servicio sagrado como lo hicieron mis antepasados, con una conciencia limpia, y siempre me acuerdo de ti en los ruegos que hago día y noche. Entonces ahí vemos cómo Pablo de verdad se esforzaba y tenía mucha confianza en Jehová, que Jehová lo iba a entender, pero estaba haciendo las cosas muy bien. Él mismo dijo que le estaba sirviendo con una conciencia tranquila. Muy bien. Hermana García, María Eugenia. Y otra forma es meditar, como hemos leído en el texto de Efesios 1:7, en el sacrificio de Jesús,
que había obtenido, como dice, la liberación del perdón de sus pecados gracias a la bondad inmerecida y podía tener una conciencia limpia por lo que había hecho y por los pecados que había cometido. Muy bien. Hermano León. Gálatas 2:20 en parte dice que la vida que ahora vivo en este cuerpo la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Así que Pablo meditaba en que el sacrificio de Jesús le ayudaba para el perdón de sus pecados, pero lo veía como algo personalizado. Eso lo motivaba mucho. Muy bien, qué buen punto, ¿verdad? Hermana Rubio, Sonia. Y el ejemplo de Pablo nos muestra que no vamos a poder evitar los sentimientos o pensamientos negativos que nos van a venir, como le pasaba a él, pero sí podemos evitar que nos consuma. Como dice al final del párrafo 9, podemos cambiar el chip y centrar nuestra mente en ideas positivas. Así, aunque nos vengan a la mente, no nos consumirán. Muy bien, excelente. Vamos a ver. Hermano Irala. Pues Filipenses 4:4, alégrense siempre, ¿verdad? Esto es muy bonito para nosotros porque nos enseña que cuando estamos luchando por nuestras imperfecciones y sabemos que Jehová nos perdona y sobre todo no es porque merezcamos, como dice Efesios, ¿verdad? Sino porque nos ama. Esto nos tranquiliza mucho para seguir continuando nuestra lucha, seguir mejorando como cristianos y sobre todo pues intentar agradar a Jehová en la medida que podamos. Muy bien, excelente. Hermana Herrera. Sí, algo también que ayudó mucho a Pablo fueron los sentimientos negativos, que él meditaba mucho en el regalo que Jehová le había dado en cuanto a la muerte de Jesús. Muy bien. Vamos a las ilustraciones y eso os permite comentar algún detalle más, ¿verdad? De las tres que hay ahí, la de la izquierda que transmite, ya hemos comentado antes, ¿verdad? Hermana Castillo. Pues un joven Pablo, o más joven que el central, un fariseo en toda regla, con sus filacterias, cajita frontal, también en el bíceps. Era una persona que lo que hacía lo hacía con todo el celo del mundo, aunque en ese momento pues él estaba equivocado y no lo sabía. Muy bien, ¿eh? Te has estudiado bien, la ilustración. Genial. Hermano Pérez. Pues muchas veces a él le venían recuerdos de cuando trataba ferozmente a los hermanos, que los sacaba de sus casas y los metía a presión. Y sí que es cierto que eso le podía causar angustia, sobre todo cuando visitaba congregaciones, veía a sus familiares o incluso a esas mismas personas. Pero rápidamente él cambiaba su pensamiento y pensaba en el sacrificio de Jesús, ¿no? Cómo le liberaba de todos esos errores que había cometido. Es verdad, muy bien. Y como comentaba Arturo, que esa es una idea muy importante, ¿cómo veía el rescate Pablo? Un matiz ahí, ¿verdad? Hermano Manuel. Como algo personal, o sea, Jehová me ha rescatado a mí. La palabra que utiliza ahí es una palabra que tiene que ver con pagar dinero para dar un rescate, ¿no? O sea, Jehová ha pagado por mí. Cuando comparo el valor, que posiblemente él también lo planteaba en sentido legal, es mucho más lo que vale la vida de Jesús que los errores en decrédito que yo hubiera podido cometer. Perfecto. Qué detalle más importante. Hermana Oñate. Y hay una diferencia entre recordar y meditar, porque él no podía evitar que le vinieran estos pensamientos o recuerdos, pero ahora el meditar requería tiempo, esfuerzo de su parte, en cómo Jehová había perdonado sus pecados y seguiría haciéndolo. Entonces esto tenemos que hacer nosotros, aunque nos vengan pensamientos negativos, no dedicar demasiado tiempo a ellos, sino meditar en cómo el rescate es algo personal también para nosotros. Muy bien. Excelente. Y hemos visto en el párrafo 9 una idea importante que es que ¿de quién dependemos también para recobrar la alegría y perder los sentimientos negativos? Es verdad, Jehová, su espíritu, cierto, pero Pablo también y nosotros igual, ¿verdad? No sé si estoy preguntando algo extraño. Hermana Juárez. Pues sí, necesitamos contar con buenos amigos, ser un buen amigo y tener buenos amigos. Perfecto resumen. Muy bien, pues leemos el 11.
Es posible que, al igual que Pablo, sintamos que dentro de nosotros hay una lucha constante, ya sea para controlar lo que pensamos, lo que hacemos o lo que decimos. Y quizás también digamos, qué desdichado soy. Una hermana de unos 20 y tantos, llamada Elisa, cuenta: me anima mucho pensar en el ejemplo de Pablo. Me consuela saber que no soy la única que se siente así. Es otra cosa que me recuerda que Jehová está al tanto de las dificultades por las que pasan sus siervos. Veamos ahora qué podemos hacer para tener una conciencia limpia y no perder la alegría, al igual que Pablo, aunque a veces tengamos sentimientos negativos. Muy bien. ¿Por qué nos anima el ejemplo de Pablo? Hermano Mipa. Pablo nos enseña que la lucha contra la imperfección es algo normal para los siervos leales. Como él, podemos sentir frustración con nosotros mismos, pero no tenemos por qué desanimarnos. Pablo también nos recuerda que Jehová entiende nuestros conflictos internos y que Él puede ayudarnos a combatir estos sentimientos negativos. Perfecto, muy bien, Ricardo, excelente. ¿Qué ejemplo moderno? No de Pablo, pero otro ejemplo que nos ayuda. Y vamos a ver, recuérdame tu nombre. Sí, al lado de Gisela. Izan. Izan, exacto, Izan. Sí, al igual que el ejemplo de la hermana que está en el párrafo, pues nos puede consolar saber que no estamos solos, que Jehová nos conoce muy bien, sabe nuestros problemas y se preocupa mucho por nosotros. Muy bien, excelente. Pues resumimos un poquito el subtítulo. ¿Qué le ayudó a Pablo a lidiar con los sentimientos negativos? Y logró éxito, o relativo éxito. Hermana Reyo, Ana. Sí, pues algo que le ayudó mucho fue meditar en el rescate de Jesús, eso le fue de gran ayuda, y también contar con hermanos buenos que también le ayudaban. Muy bien, excelente. Bueno, pues vamos a nuestros días. Visto el ejemplo de Pablo y lo que él hizo, ahora traslademos eso al siglo XXI. ¿Qué nos ayudará en nuestra lucha? Y leemos con Ernesto el 12. Mantener un buen programa de actividades espirituales. Desarrollar y mantener buenos hábitos espirituales nos ayuda a concentrarnos en lo positivo. En sentido físico, cuando nos alimentamos bien, hacemos ejercicio con regularidad y descansamos lo suficiente, por lo general nos sentimos mejor. Pues bien, algo parecido sucede en sentido espiritual. Cuando leemos la Biblia todos los días, predicamos, nos preparamos para las reuniones, asistimos a ellas y comentamos, nos sentimos muy bien. Si nos mantenemos activos espiritualmente, nos será más fácil mantener a raya los pensamientos negativos. Gracias. ¿Cómo nos ayuda en nuestra lucha contra los sentimientos negativos mantener un buen programa de actividades espirituales? Hermana Salvanés, Sonia. Cuando estamos activos en nuestra rutina espiritual, leyendo la Biblia a diario, predicando, estudiando para asistir y participar en las reuniones, conseguimos sentirnos muy bien. Excelente, muy bien. Hermana Fonseca. Como bien ha dicho Sonia, es verdad que nos ayuda a sentirnos muy bien el mantener una rutina espiritual, porque estamos centrados en pensamientos positivos y eso hace que mantengamos a raya los negativos. Es verdad, muy bien. Vamos a ver, hermana Camila. Romanos 12:11 nos anima a ser esclavos de Jehová, es decir, a mantenernos ocupados en sentido espiritual. Y el versículo 12 dice: aguanten cuando tengan dificultades, perseveren en la oración. Así que además sabemos que siempre contamos con este medio para pedirle a Jehová las fuerzas que nos hagan falta. Estupendo. Hermano García, Miguel. Y Pablo también explica el trabajo que hace el Espíritu Santo en estas palabras de Romanos 12, cuando dice que el Espíritu los llene de fervor. Y la nota explicaba que cuando el Espíritu llena a una persona, influye en la motivación que sale de su corazón simbólico, y esto la llena de entusiasmo por lo que se encuentra bien. No es una frase hecha que el Espíritu rebose en nosotros, sino que Pablo había experimentado
el efecto que tenía en él. Y por eso ahora hace esa invitación. Recordamos que Pablo siempre recomendaba lo que él había experimentado. Muy bien, excelente. Vamos a ver. Hermana Pérez, Susana. Sí, se nos pone el ejemplo de cuando en sentido físico, por ejemplo, pues nos alimentamos bien, hacemos ejercicio con regularidad y descansamos también lo suficiente, pues esto hace que nos sintamos mejor. Pues en sentido espiritual pasa lo mismo, ¿no? Si mantenemos siempre una buena rutina y un buen programa de actividades espirituales, hará que también estemos activos espiritualmente. Muy bien. Excelente consejo, ¿verdad? Alguien pudiera pensar, pues si yo estoy negativo, anda que tengo yo ganas de hacer cosas, ¿no? Pues parece una contradicción, pero es exactamente así como funciona. Vamos a ver ejemplos de esta época. El 13, por favor, y 14. Veamos el ejemplo de Juan, a quien le detectaron un tipo de cáncer poco común cuando tenía 39 años. Al principio tuvo muchos sentimientos negativos. Dijo, me parecía una injusticia enfermar a mi edad. Además, él y su esposa tenían un niño de 3 años. ¿Qué lo ayudó a no dejarse vencer por sus emociones negativas? Él explicó, a pesar del agotamiento, me aseguré de que siguiéramos fielmente nuestro horario de actividades espirituales. A veces se nos hacía difícil, pero siempre íbamos a las reuniones y a predicar, y teníamos la adoración en familia. Y añadió, una vez que pasa el golpe inicial de la noticia, las fuerzas que nos da Jehová y el amor que nos tiene calman los pensamientos negativos. Jehová puede darnos fuerzas a todos, me consta. Elisa, mencionada en el párrafo 11, cuenta, siempre que voy a las reuniones y hago mi estudio personal, me convenzo más y más de que Jehová me escucha y me quiere muchísimo. Eso me hace feliz. Y Nolan, un superintendente de circuito de África, explica lo que los ayuda a él y a su esposa Diane. Nos esforzamos por mantener nuestro programa de actividades espirituales, incluso cuando estamos desanimados. Jehová siempre se encarga de demostrarnos que nos está ayudando a tener la actitud correcta. Intentamos recordar que Jehová nos ayudará y nos bendecirá. No sabemos cómo lo hará, pero estamos seguros de que lo hará. Muy bien, qué buenas experiencias, ¿verdad? Vamos a analizar cada una. ¿Cómo ha ayudado a algunos hermanos a mantener un buen programa de actividades espirituales? Comencemos con Juan y luego seguimos con Elisa y Nolan. ¿Qué le pasaba a Juan? Vamos a ver. Hermano Salvanés. Pablo. Pues le detectaron un cáncer poco común a la edad de 39 años, teniendo un hijo pequeño. Por supuesto, le pareció una injusticia en ese momento enfermar, pero se aseguró de seguir fielmente el horario de actividades espirituales. El resultado lo menciona él, dice que una vez que pasa el golpe inicial de la noticia, las fuerzas que le dio Jehová y el amor que le tuvo calmaron sus pensamientos negativos. Muy bien, estupendo. ¿Qué siguió haciendo Juan? Tocado obviamente por la triste noticia, ¿verdad? Pero la hermana, sí, se me va el nombre, al lado de Lina. Ana. Ana. Pues mira, a pesar de que después de la noticia que le dieron, que él decía que claro era injusto porque era muy joven, siguió sus actividades espirituales y siguieron con su estudio personal y eso lo ayudó mucho porque no se dejó vencer por la enfermedad. Estupendo, qué bien. Muy bien. No vio solo la vida a través de la enfermedad, ¿verdad? La enfermedad era una parte de la vida triste, pero no la única. Bueno, seguimos. Elisa, hermano Barbero. Pues Elisa decía que siempre que iba a las reuniones y hacía el estudio personal, pues se convencía más y más que Jehová le escuchaba y la quería muchísimo, por lo que tener una rutina espiritual, en este caso a Elisa, le ayudaba a ser feliz. Muy bien, estupendo. Pues ya hemos visto esa biografía, excelente. Nolan. Nolan es el siguiente en la atalaya, ¿eh? No está aquí, creo. ¿Qué le pasaba a este hermano?
Y es interesante qué era el hermano también, porque ahí hay una lección, ¿verdad? Vamos bien de tiempo, ¿eh? Tengo tiempo para mirar. Hermana Carretero. Sí, pues es interesante que el desánimo también afecta a hermanos que pudieran estar como este hermano en el circuito, ¿no? Él dice que junto con su esposa, dice, nos esforzamos por mantener nuestro programa de actividades espirituales incluso cuando estamos desanimados y siempre con plena confianza de que Jehová les va a ayudar. Estupendo, qué bien, ¿eh? Hay una frase de oro por el final, ¿verdad? Que es bueno que recordemos todos. Hermana Rengel, Amanda, en este caso. Él dice que ellos intentan recordar o mantener presente que Jehová los va a ayudar y los va a bendecir. No sabe cómo va a ser, pero sabe que lo va a hacer. Muy bien, qué idea tan animadora. Excelente, pues vistas las experiencias de Pablos de la actualidad, por decirlo de alguna forma, vamos al 15. Para vencer los sentimientos negativos, tal vez no baste con hacer todo lo que hemos visto hasta ahora. Puede que tengamos que hacer algo más. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que nos duele la espalda. Es posible que caminar todos los días nos ayude un poco, pero para que el dolor desaparezca quizás tengamos que hacer algo más, como buscar información sobre el tema e incluso consultar a un médico. De manera parecida, para lidiar con los sentimientos negativos, tal vez tengamos que buscar información en la Biblia y en nuestras publicaciones, e incluso consultar a un hermano maduro. Veamos algunos pasos adicionales que podemos dar. Muy bien. Explique con un ejemplo qué más es posible que tengamos que hacer para vencer los sentimientos negativos. Vamos a ver. Hermano Alejandro. Pues aquí el párrafo nos da un ejemplo súper práctico, ¿verdad? Algo muy común, que es el dolor de espalda, y el párrafo comentaba que algo que nos ayudará pues será caminar todos los días un poco, pero igual para que ese dolor desaparezca por completo necesitaremos hacer algo más, como buscar información sobre el tema o consultar a un médico, a un profesional. De la misma forma, si queremos vencer los sentimientos negativos, tal vez no baste con hacer todo lo que hemos visto hasta ahora en este artículo. Necesitaremos buscar información en la Biblia, en las publicaciones, incluso buscar ayuda de algún hermano maduro de la congregación. Muy bien, excelente. Hermano Zafra. Y de igual manera que cuando nos duele algo, nosotros lo hacemos, esa recuperación de una manera constante. Si queremos, pues también lidiar con estos sentimientos negativos, añadiendo a lo que ha dicho Alejandro, hacer estas cosas de una manera constante y no dejarnos, porque si lo dejamos podríamos volver atrás y volver a caer en esos pensamientos negativos. Muy bien. Por ver el lado práctico, ¿alguien tiene alguna sugerencia para mí y dónde busco información? Yo estoy mustio por lo que sea. ¿Alguien me echa una mano? ¿Y dónde está la información? ¿Dónde la busco? Lo del hermano ya lo tengo claro, ¿verdad? Igual ya pienso en uno y todo. Pero ¿qué ayudas tenemos ahora? Magníficas, que no queremos dar por sentadas, ¿verdad? Vamos a ver. Hermana Bettler. Tenemos ayudas en la Biblia, en nuestras publicaciones. También tenemos versículos bíblicos para la vida cristiana y muchísima información en nuestra página web, que seguramente que hay algo que encaja con nuestra situación. Segurísimo, ¿verdad? Solo poner el vocablo. Muchas gracias. Pues hemos visto la primera de las ideas, mantener un buen programa. Veamos la segunda con el párrafo 16. Pedirle a Jehová que nos ayude a entender lo que necesitamos. El rey David sabía que Jehová lo conocía muy bien, por eso le pidió que lo ayudara a descubrir por qué tenía pensamientos angustiosos. Nosotros también podemos pedirle a Jehová que nos ayude a ver por qué tenemos pensamientos negativos y cómo deshacernos de ellos. Además, es bueno que nos hagamos preguntas como estas. ¿Qué es lo que me preocupa en el fondo? ¿Hay algún detonante que siempre despierte en mí pensamientos negativos? ¿Me quedo dándoles vueltas a esos pensamientos en vez de rechazarlos? Muy bien.
Pues vamos al Salmo 139. Alguien nos lee 1 al 4 y alguien 23 y 24. Vamos a ver. 1 al 4, May. 23 y 24... ¿Y ahora cómo hago yo esto? Ya veo todas las manos, ya. Gracias, Dani. Se me bate un nombre ahora. Exacto, muy bien. Pues 1 al 4 y 23 al 24. Estupendo. May, aquí delante, para que trabajéis un poco. Es joven aquí, Alan, no hay problema. Oh Jehová, tú me has examinado a fondo, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. De lejos percibes mis pensamientos, me observas cuando viajo y cuando me acuesto. Conoces bien todos mis caminos. Todavía no ha llegado una sola palabra a mi lengua, pero resulta que tú, oh Jehová, ya la conoces bien. Muy bien. Y 23 y 24. Gracias. Examíname a fondo, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira dentro de mí y conoce mis pensamientos angustiosos. Observa si hay de mí alguna mala tendencia y llévame por el camino de la eternidad. Muy bien. Qué versículos más bonitos, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué nos ayudará a ver por qué tenemos pensamientos negativos? Hermana León, Judith. Sí, pues como acabamos de leer en el Salmo 139, nos muestra que Jehová nos conoce muy bien. En el versículo 22 ahí dice que mira dentro de nosotros y conoce nuestros pensamientos angustiosos, así que por eso podemos confiar en que Él puede ayudarnos a identificar qué es lo que realmente nos preocupa. Muy bien. Que eso ocurre, ¿verdad? A veces no nos entendemos ni con nosotros mismos. Eso nos ocurre a todos. Qué preguntas tan buenas, ¿verdad? Para hacernos. Hermana Marjorie. Sí, podemos hacernos un autoexamen y las preguntas que están aquí nos pueden ayudar, como qué es lo que me preocupa en el fondo, ¿hay algún detonante que me despierta esos sentimientos negativos o me quedo dándole vuelta a esos pensamientos en vez de rechazarlos? Si nos pasa eso, podemos pedirle a Jehová que nos ayude, que nos dé su Espíritu Santo y de seguro que lo hará porque es nuestro Padre y nos quiere. Qué bueno, ¿verdad? La tercera pregunta, ¿verdad? ¿Algún comentario sobre ella? ¿Qué solemos hacer cuando estamos negativos? Y esto es un bucle peligroso, ¿verdad? Hermano Castillo. Sí, pues antes hemos visto que lo mejor es rechazarlos y seguir para adelante, pero lo que solemos hacer es todo lo contrario, le seguimos en bucle, dándole vueltas, y eso al final es nuestro caer. Muy bien. La bola crece y se convierte en algo enorme. Pues hemos visto la segunda de las tres ideas y vamos a ver la tercera con Ernesto. Adaptar nuestro estudio personal a nuestras necesidades. De vez en cuando, a lo mejor podemos analizar algunas facetas de la personalidad de Jehová. Por ejemplo, al apóstol Pablo le fue de gran ayuda meditar en el rescate y en el perdón de Jehová. ¿Por qué no hacemos lo mismo? En nuestro idioma disponemos de herramientas como guía de estudio para los testigos de Jehová y el índice de las publicaciones Watchtower para investigar sobre temas como la misericordia, el perdón y el amor leal de Dios. Hagamos una lista con los artículos que nos resulten útiles, tengámosla siempre a mano y estudiemos esos artículos cuando nos asalte un pensamiento negativo. Además, busquemos una aplicación práctica para nosotros. Excelente. ¿Qué temas conviene que incluyamos en nuestro estudio personal? Sagrario. Sí, por ejemplo, al apóstol Pablo le fue de gran ayuda meditar en el rescate y en el perdón de Jehová. Nosotros también podemos hacer lo mismo, por ejemplo, buscar en la guía de estudio que está ahí para los testigos de Jehová y investigar temas como, por ejemplo, la misericordia y el perdón y el amor de Dios, leal de Dios. Hacer todo esto nos resultará útiles para seguirle sirviendo a Jehová con alegría. Es verdad, muy bien. Y vamos a ver. La hermana al lado de Ana.
Karen. Muy bien, Karen. Y si eres como yo, que cuando está un poco desanimado lo que menos me apetece es leer, hace tiempo que en JW sacaron en la parte del diamante en estudio personal el poder hacer, por ejemplo, una lista de reproducciones. Y la verdad es que es súper buena idea. Yo tengo una que se llama Pa' arriba, no pa' abajo, y en ella tengo bastantes adoraciones matutinas y, si soy sincera, bastantes vídeos de Sofía y Caleb, porque al verlos, la verdad es que me recuerda que Jehová sabe lo fuerte que son estos sentimientos y que al final Él no va a dejar que nos venzan. Así que tenemos muchas ayudas que podemos emplear. Muy bien, muy buena sugerencia, ¿eh? Podemos poner ese nombre si queremos y todo. Excelente. Vamos a la fotografía y eso nos permite comentar otros detalles. A ver, los expertos, expertas en fotografías que tenemos. A las 11:15 de la mañana, el hermano está ahí haciendo algo, ¿verdad? ¿Quién nos cuenta? Hermano León. Muy buena, Eli, con las fotos. Bueno, este hermano consulta varias obras, varias referencias y toma apuntes. Tanto de forma impresa como de forma digital, él hace investigación y esto es muy útil, como se decía, hacer una lista, llevar por escrito un registro de todo lo que nos puede ayudar, no en el momento en el que estamos deprimidos o estamos muy tristes, desanimados o con pensamientos negativos, sino antes, tener un kit de emergencia emocional que nos ayude a superar esos pensamientos negativos propios nuestros. Muy bien, excelente. Pongamos un ejemplo práctico. Supongamos que yo me siento muy mal porque pierdo el autodominio y me enfado con todo el mundo y luego me siento muy mal. ¿Qué me animaría el párrafo a hacer aquí? Luego estoy negativo porque la he liado, ¿no? ¿Y ahora qué sugerencia se da aquí? Como soy yo, no os preocupéis, no me voy a molestar. Hermana García, Lina. Pues buscar las cualidades de Jehová, como dice aquí la misericordia, el perdón, el amor leal. Entonces, si analizamos cómo Jehová se comporta debido a esas cualidades, seremos capaces de perdonar, de amar y de cuidar a nuestros hermanos. Perfecto, ¿verdad? Y aplica a cualquier ejemplo. Leemos el 18. Elisa, mencionada antes, se propuso hacer un proyecto de estudio sobre Job. Ella cuenta: me siento muy identificada con Job. Él sufrió una prueba tras otra, y aunque no sabía por qué estaba sufriendo, nunca dejó de apoyarse en Jehová, ni siquiera en su peor momento. Diane, mencionada en el párrafo 14, dice: mi esposo y yo estamos estudiando juntos el libro Acerquémonos a Jehová. Estamos muy agradecidos de que Jehová nos moldee como si fuéramos barro en las manos de un alfarero. Cuando nos sentimos desanimados por nuestros defectos, tratamos de imaginarnos a Jehová enseñándonos y dándonos forma para que seamos mejores personas. Eso nos acerca más a Él. ¿Qué proyectos de estudio les han resultado útiles a algunos hermanos? Hermano Herrera, David. Pues el poder estudiar a ejemplos de fe que se encuentran en la Biblia, tanto del pasado como del presente, que pasaron también por momentos difíciles en su vida, leer de ellos, meditar en lo que hicieron y en cómo se sentía, y luego en cómo le ayudó Jehová. Eso va a ser una fuente de ánimo para todos nosotros. Nos podemos ver reflejados en ellos y aprovechar cómo actuaron ellos para nosotros hacer lo mismo que hicieron ellos. Muy bien, excelente. Y vamos a ver. ¿Alguna otra idea de Elisa o de Diane, que también tiene un comentario muy, muy interesante, ¿verdad?, de lo que hacían ella y su esposo? Vamos a ver. Hermana León, Laura. Pues esta hermana se sentía muy identificada con Job, así que decidió hacer un proyecto de estudio sobre él. Y así que al meditar en cómo, aunque Job sufrió tanto, pero siguió adelante por apoyarse en Jehová, seguro que le ayudó a ella mucho a estar cerca de Jehová, a reconocer que no siempre sabemos lo que hay envuelto tras las pruebas,
pero que Jehová siempre va a estar pendiente de nosotros. Muy bien, muy buen punto. ¿Y Dayan? Marta. Pues como ella, dejar que Jehová sea nuestro alfarero. Todos nos conocemos a nosotros mismos, sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, y entonces de aquello que estudiemos, pues que dejemos que nos afecte, y entonces para mejorar. Estupendo, qué bien. Excelente, pues hemos visto las 3 sugerencias que nos pueden ayudar en la lucha que tenemos para hacer lo que es correcto. Una idea animadora en los 2 últimos párrafos: podemos vencer en nuestra lucha. Leemos con Ernesto el 19. Incluso si tenemos un buen programa de actividades espirituales y un estudio personal adaptado a nuestras necesidades, habrá días en los que nos sintamos desanimados o desdichados, como dijo Pablo. Ahora bien, con la ayuda de Jehová, sus pensamientos y sentimientos negativos no nos dominarán, y podemos estar seguros de que habrá muchos más días buenos que malos, pues sabemos que contamos con la amistad de Jehová y podemos servirle con una conciencia limpia. Muy bien. ¿Cómo nos sentiremos a veces, pero de qué podemos estar seguros? Pregunta el 19. Hermana Mipa. Es como tener una cuenta bancaria en la que cada día que oramos, estudiamos y servimos a Jehová con buena conciencia, vamos haciendo ingresos. A veces llegan gastos imprevistos, momentos de tristeza o desánimo, pero gracias a su amistad, el saldo siempre queda en positivo. Por eso esos sentimientos no llegan a dominarnos. Perfecto. Estupendo español y con ejemplos, además, de la cuenta corriente. Genial. Vamos a ver. Hermana León. Y aunque hayamos superado ya una racha de pensamientos negativos, de tristeza profunda, va a volver en algún momento, porque somos imperfectos, porque vivimos en un mundo malvado, cruel en este sistema, y porque Satanás conoce perfectamente nuestros puntos débiles. Así que debemos estar preparados, y para eso Jehová nos da su apoyo, su amor y todas las herramientas que necesitamos. Qué bien, esa es una buena reflexión. Hermana Alonso. Y a veces, aún haciendo todo esto, podemos sentirnos mal, pero Jehová sí quiere que tengamos una conciencia limpia si acudimos a Jehová espiritualmente, con la ayuda de la familia, si es matrimonio o una familia, da igual. El asunto es que entre los dos, entre lo que es la familia completa, pidamos ayuda a Jehová. Días malos vamos a tenerlos, pero buenos, muchos mejores, porque tenemos el apoyo de Jehová. Es verdad. Leemos el 20. Sigamos haciendo todo lo posible por no dejarnos vencer por los sentimientos negativos que tengamos debido a nuestro pasado, nuestros problemas o nuestras imperfecciones. Jehová nos ayudará a mantenernos a raya. Y estamos deseando que llegue el día en que esta lucha sea cosa del pasado. En el nuevo mundo, todos los días nos despertaremos sin ningún pensamiento angustioso, felices de estar sirviendo a nuestro cariñoso Dios Jehová. Excelente. Muchísimas gracias, hermano Montemayor, por tu buena lectura. Y pregunta de cierre. ¿Qué queremos seguir haciendo? Vamos a ver. Dani. Pues queremos seguir haciendo todo lo posible por no dejarnos vencer por los sentimientos negativos que tengamos debido a nuestro pasado, nuestros problemas o nuestras imperfecciones. Es verdad. Leemos el Salmo, es un salmo tan bonito, tenemos unos segundos. ¿Quién nos lo lee? El salmo que está ahí, el Salmo 143:10. Texto de nevera, podríamos decir. Lilia. Enséñame a hacer tu voluntad,
porque tú eres mi Dios. Tu espíritu es bueno, que me guía por terreno llano. Muy bien. Y eso del llano está bien cuando estamos aquí, ¿verdad? Queremos ir al terreno llano. ¿Qué otra cosa nos ayudará? Además de, por supuestísimo, la ayuda de Jehová, el que nos ponga en un lugar llano. ¿Qué idea positiva del final del párrafo en la que meditar? Hermana López. Que sigamos haciendo la voluntad de Jehová. Por eso el ánimo de esta atalaya de que los sentimientos negativos no nos paralicen. Es verdad, muy bien. Vamos a ver. Hermano Taborda. Si te he visto bien la mano, no sé. Ah, no, perdón, disculpas. Vamos a ver. Hermano Irala. Pues ayuda mucho meditar en el futuro que Jehová nos promete, el nuevo mundo, ¿verdad? Imaginarnos cómo será ahí, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de pensamiento angustioso que nos torturen, solamente centrado en alabar a Jehová. Muy bien. 3 preguntas de repaso. ¿Por qué razones a veces se sentía desdichado el apóstol Pablo? Hermana Irala. Una de las cosas que hemos visto es que se sentía así él mal por las cosas que hizo en el pasado. En Hechos 8:3 dice que él persiguió ferozmente a los cristianos porque pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero luego cambió de parecer cuando se dio cuenta que estaba actuando mal y respondió de forma positiva al perdón de Jehová y se convirtió en un fiel siervo de Dios, de Jehová, para llevar las buenas nuevas a las naciones. Gracias. Ahora sí, hermano Taborda. Y también mismo se sentía así por una espina en la carne que quizás fuese algo que le hacía sufrir mucho, y también por sus imperfecciones, aspectos negativos de su personalidad que lo empujaban en dirección contraria a lo que él quería hacer. Muy bien. 2. ¿Qué ayudó a Pablo a mantener la alegría a pesar de sus sentimientos negativos? Vamos a ver. A Rubén. Seguro que meditaba en las escrituras que tenía disponible para encontrar puntos que le ayudaran a cambiar, a mejorar. Por otro lado, tenía muy buenos amigos que bien en persona lo ayudaban, lo animaban, le traían buenas noticias sobre cómo el resto de hermanos que él conocía iban madurando espiritualmente, lo cual lo alegraba muchísimo, y desde luego meditaba mucho en el rescate, que sabía que era algo personal que Jesús había hecho por él y que gracias a ello le permitía poder tener una conciencia limpia. Perfecto. 3. ¿Qué podemos hacer para luchar contra los sentimientos negativos? 3 ideas se nos han dado, ¿verdad? Muy buenas. Vamos a ver. No sé si la hermana Rodríguez ha comentado, Gisela. No, venga, pues entonces todo tuyo. Jehová nos da la rutina perfecta, ¿no? Oración, estudio, predicación y reuniones, ¿no? Pero de nada sirve si esto lo hacemos solo una vez. Como hemos visto en Romanos 12:12, tenemos que perseverar, ¿no? Ser constantes, y así podremos mantener el equilibrio emocional cuando nos llegan pruebas difíciles. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Hemos comentado la inmensa mayoría del auditorio, hasta William ha comentado, no lo hemos entendido, pero él ha dicho algo, ¿verdad? Muy bien. Un buen ambiente hemos tenido en la reunión y le damos gracias a Jehová. Qué artículo más práctico, ¿verdad? Porque todos tenemos sentimientos negativos. ¿Os habéis fijado en el 20? Antes del Salmo 143:10 dice: Jehová nos ayudará a mantenerlos a raya. O sea, que no vamos a tener más pensamientos negativos después de esta atalaya, ojalá. Pero no, los tendremos, ¿verdad? Pero se nos ha dado la pauta para mantenerlos a raya y no perder la alegría. Pues que Jehová nos ayude para continuar teniendo esa actitud. Nos queda darle gracias a Jehová porque hemos tenido una reunión estupenda con el discurso y el artículo de la atalaya, y si podéis cambiar de posición, entonamos juntos la canción que indica el artículo, la número 34, Caminaré en integridad, y después el hermano Eduardo García, que ha sido nuestro discursante, concluye.
Canción 34.